El Barça perdió anoche 4-0, derrota dolorosa en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Hoy voy a hablar un poco ya después de que pasara el calentón, ya al día siguiente, de qué me pareció el partido, qué me pareció cómo jugaron nuestros jugadores. La verdad que el Atlético jugó muy bien y también vamos a hablar un poco de las posibilidades reales que hay de que el Fútbol Club Barcelona pase a la siguiente ronda y llegue a la final en la Cartuja. Yo sinceramente lo veo muy complicado. La verdad que el 4-0 es más que merecido. Yo he de decir que no creo que es el partido más malo que le recuerdo al Fútbol Club Barcelona en la era Hansi Flick. Mira que la temporada pasada tuvimos esa mala racha, sobre todo en noviembre, diciembre, que perdimos muchos partidos contra Atlético, contra Leganés, pinchamos también contra Las Palmas. Fue una mala racha, pero la temporada pasada no recuerdo ninguna catástrofe así. Y esta temporada, la verdad que hemos tenido varios partidos. Hemos tenido la derrota contra el Chelsea en la Champions, que fue muy dura, la verdad, bastante parecido a este partido, tengo que decir, un partido en el que el Barça no jugó nada, el Chelsea dominó en todos los aspectos, nos hizo mucho daño a las espaldas, el Barça no consiguió generar peligro en ataque y al final nos fuimos con un 3-0 de Stamford Bridge. También el partido contra el Sevilla en Liga, que perdemos por 4-1, otro partido donde el Sevilla nos lee muy bien nuestras debilidades, pero parecía eso, que a partir de Sevilla, a partir de Chelsea, el equipo iba creciendo. De hecho, conseguimos una muy buena racha de partidos invicto, ganando todos los partidos, quitando la derrota contra la Real Sociedad hace unas semanas con Pellegrino Matarazzo como entrenador, que fue una derrota complicada porque nos recortaba puntos el Real Madrid en Liga, pero una derrota, bueno, entendible, siempre puesta en estos pinchazos, además en el campo de la Real Sociedad, con un nuevo entrenador que viene en una muy buena dinámica, que de momento no han perdido a día de hoy y se podía entender. Pero lo de hoy, la verdad que es inentendible, creo que no, es que no le encuentro una explicación. El Barça no está tan bien como la temporada pasada, yo creo, a nivel de sensaciones, a nivel de juego. El Barça el año pasado te daba la sensación que podía ganar cualquier partido. Empezaba perdiendo 2-0 como pasó ya contra Atlético de Madrid precisamente en las semifinales de la Copa del Rey, que pierdes 2-0 muy pronto, te llegas a poner 2-4 y luego te empatan el partido al final 4-4. Al final decías, bueno, este es el Barça de Flick, es lo que tiene sus ventajas, que te puede remontar cualquier cosa, pero también deja mucho espacio atrás y te pueden hacer mucho daño los equipos que sepan generártelo con tanto espacio detrás de la defensa. Ahora la sensación es que ni el Barça está tan bien ofensivamente y el daño te lo siguen haciendo. Creo que es un Barça diferente, creo que no se le puede comparar tanto, creo que el Barça este que estamos viendo es un equipo más fiable quizás, un equipo que no genera tantas ocasiones detrás, que sigue generando mucho peligro en ataque, que puede tener más control del juego, no es tanto un equipo de ida y vuelta como el año pasado, que era un equipo muy suicida, la verdad, te fiabas todo a la línea del fuera de juego, pero la verdad que la defensa estaba mucho mejor. Koundé estaba a muy buen nivel, teníamos a Cubarsí a muy buen nivel, Íñigo Martínez, que era capital en la defensa, era el líder, y Valde también estaba a muy buen nivel. Este año el nivel ha bajado, hemos perdido a Íñigo, creo que no sabemos tirar tan bien la línea del fuera de juego, en defensa no estamos tan precisos, y por eso Flick hemos visto este cambio que no jugaba con la línea tan adelantada, no se arriesgaba tanto, y controlábamos mejor un poco los partidos, las transiciones que nos hacían los equipos rivales, el daño que nos generaban. Y me parecía bien. No era un equipo quizá tan divertido de ver, pero era un equipo mucho más fiable de lo que veíamos el año pasado. Ayer contra el Atlético de Madrid yo vuelvo a ver un equipo de verdad muy malo, como he dicho, como el día contra el Chelsea, como el día contra el Sevilla. Un equipo que no es capaz de generarte peligro. El Atlético, la verdad, oye, chapó a Simeone, chapó, porque planteó un partido perfecto. Planteó un partido perfecto. Y te mete 4 goles, que es que fueron 4, podrían haber sido 5, podrían haber sido 6. El partido es muy bueno. Yo, de verdad, pienso, Flick, evidentemente, quien lo mate es que no es del Barça. No creo que sea del Barça quien mate a Flick. Me parece el entrenador ideal, contrato vitalicio, que se quede hasta el tiempo que él quiera, pero creo que ayer hace un mal planteamiento de inicio y los cambios no ayudan. Después creo que vamos perdiendo 3-0 en el minuto 35,
Bueno, el primer gol es un fallo tanto de Eric como de Joan. Eric da un pase malo, dirección a portería, el campo está mal, la pelota va botando y Joan levanta el pie para controlar el balón por estos botes que va haciendo la pelota. Finalmente, justo antes de que le bote, pasa por debajo de las piernas y por debajo del pie y gol del primer gol de Atlético, gol en propia de Eric García. Pero luego los siguientes 3 goles son igual, son un par, 3 de pases buenos de Atlético de Madrid, te generan un balón al espacio, normalmente Simeone, Nahuel, consiguen el balón, lo meten hacia adentro y entre Julián, Griezmann, Lookman, la verdad es que hacen un daño terrible por dentro al Barça, que siempre llega tarde, los defensas siempre llegan tarde. Valde llega muy tarde, ayer Valde está muy mal, Koundé está muy mal, Cubarsí está muy mal, Eric, creo que es el primer mal partido de Eric que le recuerdo esta temporada, o incluso en toda la etapa Flick, creo que es el primer mal partido que recuerdo de Eric, y aún así, quizás es de las notas más positivas del partido porque fue de los pocos jugadores que yo vi sacar la garra y no rendirse, intentarlo hasta el final, presionar. Al final lo expulsaron, al final del partido, y la verdad que si la vuelta, luego hablaremos de las opciones que tiene el Barça de remontar, pero si la vuelta ya era complicada, perder quizá a tu mejor jugador en defensa esta temporada, que es Eric García, te lo hace todo mucho más complicado. Eso, los cambios de Flick son malos. Yo creo que no, quizá no se quiere jugar. Ayer el banquillo está muy marcado por las lesiones. El Barça no tenía muchos jugadores disponibles en el banquillo para intentar cambiar el juego y por eso Flick creo que no quiere arriesgar mucho y vemos que no hay cambios hasta prácticamente el final del partido. Hasta el minuto 75, 80 no vemos cambios del Barça. Sí que hay uno en el minuto 35 y cambia Marc Casado para meter a Robert Lewandowski. Para mí, bueno, quizá era un cambio que tenía sentido. Has perdido 3-0 y necesitas marcar un gol para, no te digo empatar el partido en la ida, pero sí para irte vivo a la vuelta. Que ahora la sensación es que el Barça no está vivo. Pues eso, mete a Lewandowski para intentar marcar el gol. Lewandowski la verdad que no genera absolutamente nada en todo el partido. Lewandowski está completamente desaparecido. Pero bueno, no solo él, tanto él como los otros 15 o 16 jugadores que jugaron ayer el partido algunos minutos. Y se marcha Casado, que le veía sentido porque centrocampista tenía amarilla. La verdad que jugarte con Casado otros 30, 40 minutos con tarjeta amarilla es complicado, porque además Casado es un jugador muy intenso, que siempre va al choque, muchas veces va abajo al suelo, y era muy posible que acabara ese partido con uno menos, como al final acabamos, pero no por la expulsión de Marc Casado. Entonces yo lo entendí. También es verdad que me parecía un poco riesgo, con todo el peligro que nos estaba generando el Atlético, pasar a quitar un centrocampista por un delantero. Eso hacía que Olmo pasara del extremo, que bueno, partía de extremo, aunque en realidad no jugó en ningún momento el partido de extremo, a el centro del campo. Tenías a Frenkie en la base. Luego hablaremos de Frenkie porque creo que de verdad es necesario hablar. Frenkie en la base junto Olmo y Fermín de interiores, sumadas a Ferran por izquierda, que Ferran por izquierda normalmente no suma. La verdad que no sé cuál es el último partido bueno de Ferran por izquierda. De 9 me gusta mucho, pero por izquierda la verdad que es nulo, generando peligro. Lewandowski en punta y Lamine por derecha, que Lamine también estuvo desaparecido. Lamine lo intentó, creo que fue de los pocos jugadores que lo intentó, pero la verdad que no le salió nada. Y eso, y los cambios son malos. Luego, en la segunda parte yo creo que Flick debería haber revolucionado mucho más el banquillo. Deberías haber puesto, pienso, a Lamine por dentro, porque es donde te puede generar peligro. Lamine está muy encasquillado en banda derecha, muy pegado a la línea de banda, tenía que recibir, tenía que irse de 4 o 5 jugadores para llegar al centro, a la frontal del área. Y ahí que tu jugador más decisivo, el que te puede generar más peligro, esté tan alejado de las zonas reales de peligro, me pareció una mala noticia. Haber metido a alguien que te abriera por banda derecha, ya sea el propio Fermín, lo tienes colocado en banda, a Rooney Bargi lo tenías en el banquillo, a Joao Cancelo, que lo tenías también en el banquillo, pero no tenías a nadie que te abriera el espacio por banda derecha, como si tenías a Valde que te abriera por banda izquierda, aunque Valde no hizo muy buen partido, la verdad, fue bastante malo. Porque ni te defendía bien ni te atacaba bien. La verdad que el partido de Valde fue bastante malo, bueno, como en líneas generales de todo el equipo. Luego, pues más cambios que hace, bueno, entra Araujo por Cubarsí, cambio que entiendo, no soy el mayor fan de Ronald, creo que su etapa en el Barça ya ha acabado y acabó hace un par de temporadas, pero es cierto que el daño que te está haciendo el rival con espacios abiertos, pues Araujo quizás es el mejor central corrector que tiene el FC Barcelona, es rápido y podía intentar parar bien y solventar bien los problemas que te generaba el Atlético. Se marchó por Pau Cubarsí.
Acabamos eso, con un jugador menos el partido, entró Gerard Martín también en la defensa, entró Cancelo por banda izquierda por Alejandro Valde. Mira que a mí, donde yo he visto la mejor versión de Cancelo fue en el Manchester City jugando por banda izquierda, pero no puedes pretender que Cancelo te haga de Valde y sea el jugador que te abra el campo, porque es diestro por banda izquierda, entonces no tiene sentido, siempre va a tender más a jugar hacia adentro, y estás jugando con Ferran y con Cancelo en esa banda izquierda que los dos tienden a meterse en carriles interiores. Entonces no tenías a nadie que se te abriera el campo y veías que estaba todo el Atlético de Madrid al final del partido, todos muy juntos por dentro, porque es que no tenías a nadie. No deberías haber intentado que se abrieran, ¿no? Yo entiendo. Tienes a Lamine que tiende hacia adentro, tienes a Koundé por banda derecha, que no es un lateral que te abra el campo, es un lateral que se quedan bastante veces cerrando o te juega bastante por dentro. Y por el otro lado, Cancelo y Ferran, que también tienden mucho más adentro. Entonces, se juntaban todos los jugadores del Barça y todos los jugadores del Atlético de Madrid por dentro. Normalmente, en los contextos en los que se te cierra el equipo, pues tienes que intentar tú abrir el campo con jugadores que estén muy marcados en la línea de banda. Así, el equipo, la defensa del rival también se abre y consigues generar un poco de espacio. Y ahí es donde Olmo, ahí es donde Lamine, ahí es donde Ferran quizá te pueden hacer más daño, donde Fermín te pueden hacer más daño porque tienen más espacio. Si no, es muy complicado generar de verdad peligro. Entonces, eso, los cambios me parecen muy malos. El Atlético, muy bien, la verdad, jugando siempre eso por laterales, con Molina, Ruggeri bastante altos, también Simeone, sobre todo, generando mucho peligro por banda derecha. Y luego, cuando te generaban ese peligro, que el Barça siempre llegaba tarde en defensa, te buscaban en el pasillo interior con Griezmann, con Julián, con Lookman, y la verdad que ahí combinaban muy bien y marcaban con bastante facilidad. El Barça, la verdad es que parece que no puso impedimento y le estaba dejando un pasillo diciendo, oye, por favor, marcadme 3, marcadme 4, porque el partido fue muy malo. Y eso, el Barça en líneas generales estuvo muy mal, porque es que fallos inentendibles, fallos... el césped también es verdad que no ayudó, pero no es excusa. Fallaban muchos pases sencillos, muchos que dicen, hostia, tío, si esto es de alevines, ¿sabes? Estos fallos tan sencillos que tenías, y además no tenías creatividad. Los jugadores, pues Lamine, Olmo, Fermín, que son normalmente los jugadores, pues eso, en 3/4 de campo que te pueden generar más peligro, pues no tuvieron el día, como ningún jugador tuvo el día. Se demostró también cómo sin Pedri el Barça no juega, el Barça no tiene centro del campo. Pedri es un jugador que te hace de 3-4 jugadores fácilmente, es el primer jugador que te crea peligro, que te mueve desde la base de atrás, en la frontal te crea peligro, es el primero que defiende, el primero que presiona, y sin Pedri el equipo se desmonta, y contra rivales quizá de la liga de media tabla, de baja tabla no se nota, pero cuando te viene un rival serio, cuando te viene uno de los mejores equipos del mundo, como pueden ser Atlético de Madrid, como pueden ser Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, se nota y te hace mucho daño. Y sin Pedri se nota. Creo que el Barça debe jugar con más centrocampistas. Deben intentar tener un poco más de control de juego y no ser un equipo tan alocado, porque sobre todo en defensa te hacen mucho daño, como se demostró ayer. Y empieza el partido, que me parece bien, porque empiezas con 4 centrocampistas, Casado, Frenkie, Olmo, Fermín, que no salen bien ninguno de los 4. No salen bien. Que el planteamiento tampoco es bueno, quizá, pues no, porque se demostró, porque en ese momento ibas 3-0 perdiendo con esos jugadores en el campo. Pero luego quitas a Casado, que es el centrocampista quizá más posicional del equipo, metes a Lewandowski, pierdes entonces un centrocampista, te quedas con 3, y de los 3 es que ninguno es un centrocampista puro. Fermín, Olmo son más media puntas, es que son más delanteros que centrocampistas, y Frenkie, bueno, Frenkie. Hay gente que defiende mucho Frenkie, gente que le gusta mucho. Yo soy el primero que cuando tiene un buen partido lo digo, pero Frenkie lleva 6-7 años que el rendimiento no es bueno. El rendimiento no es para ser uno de los mejores centrocampistas del Barça y ser de los mejores pagados de la plantilla y ser indiscutible en el centro del campo. A mí con balón no me gusta, ¿vale? Partimos de eso. Hay gente que sí que le gusta. Es un jugador que a mí no me gusta, me parece centrocampista estilo Barça. Creo que Frenkie debería ser la posición está de medio centro del Barça, un jugador que reciba, se perfile bien, juegue rápido, juegue con un poco de cabeza, y Frenkie es todo lo contrario. Frenkie te aguanta el balón y lo tiene 15 minutos en sus pies, te da vueltas, controla, te lleva un balón él conduciendo de un lado a otro, cuando debería ser el propio balón el que vaya fluyendo, no Frenkie el que va de un lado a otro conduciendo el balón, porque lo único que hace es ralentizar el juego, de verdad. Y la posición de pivote debería ser el que, oye, tenga un poco de cabeza, que vaya distribuyendo bien el juego, pero él a través de pases, a través de entender a los jugadores que tiene alrededor, a sus compañeros, y no conducir la pelota, que
te conduce, se te baja a la línea de centrales, tienes a los dos centrales probablemente del mundo que mejor te sacan la pelota. Tienes a Kovacic y tienes a Eric, que son, otra cosa no, pero especialistas en sacarte la pelota son. Y son muy buenos en eso. Y tienes que tener a Frenkie que te baja hasta la línea de defensa, te coge la pelota y te la conduce hasta medio campo sin generar peligro bueno, es que, no sé, de verdad, Frenkie es que no sé, no me gusta, nunca me ha gustado y eso, y con balón, bueno, pues te puede gustar que te haga eso, a mí no me gusta personalmente, yo creo que no es el perfil de centrocampista que necesita el Barça, pero más allá de eso es que lo que es indefendible es sin balón. Sin balón es que tú ves las jugadas de los goles y Frenkie es que no te presiona Frenkie, pero es que es que no sabe correr para atrás. Mira, pues yo me hubiera dejado a Casado y si lo expulsan, que lo expulsen, pero Casado te va a correr y Casado te va a intentar llegar hasta el final y se va a dejar todo, pero es que Frenkie, tío, lo ves trotando. Hay un gol clarísimo, no sé si es el segundo, que está Julián solo, que era su marca, que tenía que ir él a por Julián, porque estaban al lado y Julián se pega un sprint, es que tampoco es un sprint, es que va trotando casi, para que le llegue el balón y luego cambia a Lukman y chuta, y Frenkie es que va andando. Frenkie va andando y no, bueno, da igual, de verdad, que no quiero que sea todo esto una crítica para Frenkie porque hizo un mal partido, pero no fue el único. Los otros 15 jugadores también hicieron un partido nefasto, pero es que el partido de Frenkie me pareció de verdad muy malo, como la tendencia que vemos normalmente. Y que luego te juega unos partidos contra equipos que te dejan mucho espacio, pues entonces, claro, Frenkie conduce, rompe líneas y perfecto, y parece que es buenísimo. Pero la verdad es que contra equipos serios que te van a presionar, equipos serios que, no sé, que saben jugar un poco, pues ahí se demuestra que Frenkie no es al nivel. Y también lo mismo creo que me pasa con los laterales. El resto del equipo tuvo mal partido, pero bueno, es un partido, pueden tenerlo todos, ya está, fue un mal partido en general. Pero Frenkie y los dos laterales, Balde y Koundé, la verdad que un partido malo tras otro. Balde dejando todas las espaldas libres. De verdad que yo confío en Balde, creo que tiene potencial para ser el mejor lateral izquierdo del mundo, pero lleva una temporada floja. En ataque no te genera nada de peligro. De verdad, hay que mirar algo porque te tiene que generar peligro, es imposible que no lo haga. Y luego en defensa yo no sé si es tanto cosa de él, más cosa del planteamiento, porque eso, Flick busca a Balde como un lateral mucho más profundo, que te abra el campo, y pues entonces eso también repercute que a la hora de bajar sea mucho más complicado y que muchas veces no llega a tiempo y sea Eric el que le tiene que cubrir las espaldas. Pero tampoco puede ser que si lo tienes tan arriba y no te genera nada arriba, tampoco abajo te vaya a generar peligro, porque abajo no te genera peligro. Ahí no defiende, no sé, Simeone, que era otro, claro, cuando se enfrenta a un extremo que es tan rápido como él o más, como Simeone, pues ahí pierde toda la ventaja, porque en velocidad contra extremos que son más lentos, pues a partir de la velocidad, Balde te puede llegar y puede solucionar bien sus carencias, pero contra Simeone, contra contra el Cholito, pues es un jugador igual de rápido y ahí se ven todas las costuras de Alejandro Balde. Y Koundé, bueno, es que Koundé lleva una temporada malísima, la verdad, que es más de lo mismo. En defensa, que es donde debería destacar, no destaca nada y en ataque tampoco. Entonces, bueno, creo que hay un problema en los laterales que espero que se solucione durante la temporada. Ha llegado Cancelo también en teoría, para ponerle las pilas a estos dos, pero la verdad es que Cancelo tampoco está aportando mucho. Luego no quiero hablar de arbitraje, ¿vale? No me gusta hablar de los árbitros, creo que no hay necesidad de hablar de ellos, pero la verdad que el arbitraje, bueno, luego el de anulado a Cubarsí todavía no lo entiendo. Yo no veo el fuera de juego. No sé, se ve que el semiautomático no funcionó en la jugada y lo tuvieron que tirar las líneas a mano. No puede estar 6 minutos para tirar unas líneas. De verdad, sea gol o no sea gol, ¿cómo va a estar 6 minutos para el juego para tirar unas líneas? No sé, eso, el semiautomático se ve que falló justamente en esa acción o lo que sea y no funcionó. Bueno. Y luego la roja a Eric, la no expulsión a Juliano, bueno, no sé. Eso, el Barça evidentemente no pierde por los árbitros, pero es verdad que creo que no ayudaron mucho. Y ya de cara al partido de vuelta, veo la remontada muy complicada. Estoy viendo mucho por Twitter pues fotos de Sergio Roberto, del gol contra el PSG. Me parece que es un contexto mucho más complicado, un contexto muy diferente. Primero de todo, por el rival, el Atlético de Madrid no es ese PSG. El Atlético de Madrid, el Simeone, creo que es un entrenador bueno para defender estos resultados. Creo que Unai no tenía tampoco tanta experiencia en estos contextos. Simeone sí, creo que se va a hacer mucho más complicado. Creo que el Atlético va a salir completamente encerrado atrás, a intentar buscarte alguna arriba, porque el Barça entiendo que saldrá muy arriba,
pues intentar buscarte alguna a las espaldas con Juliano, con Julián, con Lukman, etcétera, pero sobre todo encerrado atrás y que sea lo que tenga que ser. Y por parte del Barça, que el Barça no tiene a Iniesta, a Neymar, a Suárez, el Barça no tiene a Messi para intentar remontar de este partido. Y por mucho que tengamos a Lamine, que es buenísimo, a ver si llega Rafinha, a ver si llega Pedri, tenemos a Lewandowski, evidentemente no es lo mismo y lo veo muy complicado. Ojalá de verdad, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Como dicen, y a confiar en que consigamos las remontadas. Y si el Atlético nos ha podido meter 4, yo soy de los que piensa que tú en el Camp Nou también puedes meter 4. Pero la verdad que lo veo muy complicado. Pero oye, lo ha dicho Eric, lo ha dicho Hansi, hay que confiar y yo confío. ¿Cómo saldría yo para la vuelta, ya para acabar? Pues ahí arriba con todo. Y si te meten otros 4, pues que te los metan. Pero yo saldría con un 3-4-3 probablemente. Joan en portería, 100%. Defensa de 3 con Gerard Martín, Araujo y Cubarsí. Eso, no soy muy fan de Araujo, pero creo que si vas a dejar tanto espacio atrás, tienes que tener a un tío que te sepa corregir, que sepa correrte 40 metros a la espalda. Y creo que Araujo es necesario. Eric no está, si no pondría a Eric, evidentemente, en lugar de Gerard seguramente, pero Eric está sancionado. En el centro del campo yo saldría con... La verdad que no lo sé. Quizá entre De Jong, Bernal, Casado, pues pondría a alguno. Yo creo que Pedri no va a llegar, sino evidentemente Pedri. Pero creo que pondría a Bernal, Casado. Es que De Jong no me convence. En la zona de media puntas yo pondría a Daniel Lamine. Me fumaría a Fermín. Yo creo que Fermín de revulsivo puede generar peligro. Si hemos metido 2 goles o así, Fermín puede generar peligro, pero pondría a Olmo y a Lamine. Lamine, por favor, partido para que juegue centrado, no para tenerlo abierto a banda. Las bandas, no sé si llegarán Rafinha o Rashford, si llegan pues ambos, si no, pues el que llegue por banda izquierda, y por banda derecha probablemente a Cancelo pondría, Cancelo abierto a banda, así además cuando tengas que defender puedes defender con 4, con Gerard por banda izquierda, Cubarsí, Araujo centrales y Cancelo por banda derecha. Y eso, el Cancelo abierto, yo creo que Cancelo te puede generar peligro, tiene buen centro, etcétera. Lewandowski en punta, creo que yo saldría con Lewandowski en punta de primeras y Ferran, si eso de revulsivo. Y eso, por izquierda Rafinha si llega, y si no, pues Rashford. Pues nada, esto es un poco mi análisis así. No sé, yo de verdad no me esperaba. Me esperaba que el partido fuera complicado, que nos lo pusiera complicado el Atlético. Me esperaba incluso salir perdiendo un 2-1, un 3-1, pero un 4-0, la verdad que no me lo esperaba. Y eso, a confiar en la vuelta. Ojalá. Nada más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.